Muy buenos días a todos los amigos y hermanos en Cristo que en este momento están sintonizando su programa dominical El Lucero de la Mañana, llevando cada domingo a tu hogar la luz de Cristo. Gracias por escuchar este programa a través de Aliento 95.5 FM o Radio Ónice en la web para todo el mundo. En el día de hoy, el pastor José Benítez, Francisco Volques y un servidor, Smiley Rosario, estaremos hablando sobre la homosexualidad y sus implicaciones en la sociedad. Así que no se pierda ni un solo segundo de este programa. Manténgase en sintonía con El Lucero de la Mañana. Acorde con los adelantos de la odontología y la tecnología, el Centro Dental García se renueva. El más moderno centro odontológico de todo el este. Los odontólogos con la actualización que buscas para la solución de tu problema. Ortodoncia, periodoncia, endodoncia, odontopediatría e implante están a tu servicio. Lo más avanzado en rayo X, panorámica y el más completo y rápido laboratorio. Visita nuestro depósito dental. Tu sonrisa es tu mejor presentación y tienes que cuidarla. Aceptamos los más reconocidos seguros médicos. General Duvergé, número 96. Teléfono 809-529-7274 y 809-526-7736. Centro Dental García. Profesionales al servicio de tu salud bucal. Ya llegó a San Pedro de Macorís Ideas Teacher, donde tus ideas las convertimos en realidad. Somos la solución al diseño de los teachers de tu taller, conferencias y demás. Ofrecemos diseños para gorras, camisetas, serigrafías, polochers, corte en vinil, diseños de logos, teacher personalizados, transfer y bordados, ventas de tintas textiles y mucho más en grandes y pequeñas cantidades. Llámanos a los teléfonos 829-912-2900, 809-526-6458 o al 829-337-6660. También puedes escribirnos en el Facebook Ideas Teacher o al correo electrónico antoniocruz2812@yahoo.com. Estamos en la calle Emilio Morer, número 18, en Villa Velázquez. Ideas Teacher, donde tus ideas las convertimos en realidad. Ya regresamos con más de El Lucero de la Mañana. Bien, amados oyentes, nuevamente estamos de regreso y en la parte introductoria hablábamos entonces de hablar sobre lo que es el origen de lo que es la homosexualidad. Nos es imposible tratar el tema sin ver el origen de donde surge todo el pecado. Si nosotros quisiéramos buscar cuál es el origen del asesinato, obviamente tendríamos que ir a la Escritura y encontrar que antes de que suceda un asesinato como tal, tuvo que haber habido un acontecimiento que cambió el destino de la humanidad en sentido general. Y ahí nos referimos claramente al libro de Génesis capítulo 3. El origen de la homosexualidad, al igual que el origen de todos los males que el ser humano puede tener en el día de hoy, se encuentra precisamente en las páginas de este libro. Nosotros vemos cómo en el capítulo 2 Dios le pone al hombre un árbol en medio del huerto y le ordena que no coma de ese árbol. Sin embargo, en el capítulo 3 nosotros vemos cómo la mujer es seducida a comer de este árbol y posteriormente dice que también el hombre comió. Y como consecuencia de esto entra el pecado a la humanidad. Y por ende, una separación con Dios, donde ya el hombre no tiene esa comunión con Dios, donde el ser humano es expulsado del huerto del Edén y por lo tanto ahora el hombre vive en una condición de espalda a Dios. Es en este contexto entonces que sucede el primer asesinato. Y cuando nosotros leemos la Escritura, como Dios le dice, espálzase sobre la tierra, el hombre se concentra en un solo lugar y empieza a construir una torre, en una clara desobediencia
a Dios y a su palabra. Y ciertamente el desarrollo de la humanidad desde la caída fue siempre de continuo al mal. Nosotros encontramos entonces en Génesis capítulo 19 que se habla allí de la ciudad de Sodoma y Gomorra. Aquí nosotros en este relato podemos encontrar los indicios de las referencias que hacen estos hombres, que piden a los que saquen a estos hombres, y cuando en la Escritura se habla para que lo conozcamos, no es otra cosa más que tener relaciones conyugales con estas personas. Si bien es cierto, la ciudad se caracterizaba por practicar la homosexualidad. Nosotros encontramos entonces que en el Antiguo Testamento la palabra de Dios es bastante clara con relación a este pecado. En Levítico capítulo 18, verso 22, también lo pueden leer, que hace referencia allí sobre esta práctica homosexual. En Romanos capítulo 1, versos 26 y 27, los cuales vamos a leer, dice la palabra de Dios: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de su mujer, se encendieron en sus lascivias uno con otro, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Es decir, los orígenes de la homosexualidad no es otra cosa que el hombre de espalda a Dios, buscando modificar lo que Dios ha establecido como correcto, lo que Dios ha establecido como bueno, y el hombre de espalda a él siempre ha buscado la manera de oponerse a Dios, y una de las formas más claras y abiertas que lo hace es precisamente cambiando el uso natural del cuerpo y haciendo algo que va en contra de su misma naturaleza. Es decir que, yendo a la Escritura, nosotros podemos encontrar que el origen de la homosexualidad no es otra diferente al origen mismo del pecado desde el momento que entró en la humanidad. Dios no crea una persona homosexual, como tampoco Dios crea una persona asesina, como tampoco Dios crea a alguien que haga una bomba nuclear para acabar con un grupo de personas. Evidentemente dice la Biblia que una persona se vuelve un homosexual a causa del pecado, como leímos en Romanos capítulo 1, versos 24 y 27, y es importante señalar que la Biblia no describe la homosexualidad como un pecado mayor que cualquier otro de todos los pecados ofensivos a Dios. La homosexualidad es justamente uno de los muchos temas enlistados en 1 Corintios capítulo 6, versos 9 al 10, que van a dejar a las personas fuera del reino de Dios. De acuerdo con la Biblia, el perdón de Dios está disponible tanto para el homosexual, como para el adúltero, como para un adorador de ídolos, como para un asesino, como para un ladrón, etc. Dios también promete dar a todo aquello que crean en Jesucristo para su salvación la pureza para la victoria sobre el pecado, incluyendo la homosexualidad. Muy bien, Francisco, estado mencionando el origen de este tipo de práctica pecaminosa. Sin embargo, a partir del año 2000 hasta la actualidad, hay 14 naciones que han dado como ley oficial que haya una unión entre personas del mismo sexo. Holanda inicia en el año 2000 en este tipo de práctica. Hay que entender también que Holanda en los años 1700 y 1800 fue un país de donde salieron muchos grandes hombres de Dios y muchos misioneros a predicar la palabra. Y hoy en día Holanda es uno de los países donde se inician la mayor cantidad de pecados de perversión, y dio su primer Picasso también con esto. En segundo lugar está Bélgica en el año 2003, donde ellos autorizan este tipo de ley para matrimonio del mismo sexo. Encontramos a España en el 2005, luego Canadá en el mismo año también, 2005, da esta autorización. Sudáfrica
dice que el Tribunal Constitucional dictaminó en diciembre del 2005 que no se ajustaba a derecho a excluir a los homosexuales de los beneficios legales de un matrimonio. Luego Noruega en el 2008 aprobó la ley estableciendo el derecho, pero no la obligación de la Iglesia Nacional Luterana y de cualquier otra comunidad religiosa autorizada en Noruega a cesar o más bien a casar parejas homosexuales. La reglamentación permite también la adopción de hijos en este tipo de parejas. Suecia también entra en el país número 7 donde permite este tipo de matrimonio. Portugal en el 2010 también da este permiso. Es interesante que Islandia en el Parlamento islandés aprobó el 11 de junio del 2010 por 49 votos a favor y ninguno en contra, para que las personas del mismo sexo pudieran casarse. Argentina como primer país latino en el 2010, así como también encontramos a Dinamarca en el año 2012, donde el Parlamento aprobó una ley que permite a matrimonios homosexuales en las iglesias luteranas. Muy importante eso. En la norma se contempla que un pastor se pueda negar a oficiar una ceremonia. Uruguay, luego en el año 2013 también aprueba, segundo país de Latinoamérica que aprueba este tipo de matrimonio. Nueva Zelanda es el país número 13 en legalizar el matrimonio entre homosexuales. Y el último país que encontramos aprobando este matrimonio es Francia. Pero encontramos también a Estados Unidos que, aunque han hablado sobre este tema, hay algunos estados todavía que no permiten, entre otros sí. Es importante destacar que el Reino Unido está haciendo los trámites con respecto a si va a permitir o no el matrimonio entre personas del mismo sexo, a lo mismo que Brasil y México, países que están también en Latinoamérica. Otra cosa muy importante con respecto a esto es que hay países donde no lo tienen como ley, pero sí permiten que las personas puedan convivir. Entre ellos encontramos Alemania, Irlanda, Israel y la República Checa. Bien, es importante señalar cómo la práctica homosexual en la antigüedad, diversas culturas, grupos de personas practicaban desde sí la práctica de homosexualidad. No es nada nuevo, es algo que viene juntamente con el pecado. Y cómo esta práctica a través del tiempo evoluciona, pasa diversos procesos. Y al día de hoy lo que se busca ya es un reconocimiento legal bajo el amparo quizás de algo humano, presentándolo de esa manera, y con una filosofía que lleva una bandera de aceptación, propagando lo que es el matrimonio entre personas de un mismo sexo. Pero es importante que nosotros como creyentes o como personas que necesita ver lo que es natural, ¿qué es un matrimonio a la manera de Dios? En Génesis capítulo 2, los versos 18 y los versos 21 y 24, los cuales vamos a leer, dicen lo que es un matrimonio. Dice la palabra de Dios: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dice el versículo 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne, y ésta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Aquí nosotros vemos el matrimonio que Dios instituye, lo que Dios coloca como matrimonio. Es decir, aún
Cuando nosotros buscamos la etimología de la palabra matrimonio, viene del latín matrimonium, la cual proviene de matrem, que quiere decir madre, y monium, que es calidad de, es decir, calidad de una madre. Se puede unir las dos palabras, y esto tiene que ver con lo que representa el hecho de la unión entre un hombre y una mujer, como la mujer, al hecho de unirse en matrimonio, juntamente con todo eso, llevaba lo que es el afecto, la protección, el cuidado, pero sobre todo también lo que es la procreación, es decir, la expansión de la raza humana. Y esto es lo instituido por Dios realmente. El matrimonio es un estado honroso, instituido y establecido por nuestro Dios. Y en el huerto del Edén nosotros vemos que la primera pareja honró ciertamente esta unión. No es luego con la introducción precisa del pecado que viene la distorsión de lo que Dios creó. Dios crea algo para reproducirse, para bienestar de la comunidad. Sin embargo, el hombre en su pecado da la espalda a Dios y por lo tanto crea un medio que no es reproductivo, no es lo natural. Y por lo tanto cosecha más adelante todo lo que vemos que da ese tipo de relación o ese tipo de imposición que tenemos en el día de hoy, el cual se propaga por los diversos países que han aceptado, y a medida que van imponiendo es como si colocaran una bandera de conquista en cada nación, que han logrado poner su bandera de imposición diciendo: nos oponemos a Dios, nos oponemos a la creación de Dios y nos oponemos a la existencia de un Dios vivo y verdadero. Eso es lo que promueve en sí las relaciones entre homosexual y el matrimonio homosexual. Eso es lo que propaga. No reconocemos a Dios, sin embargo, podemos ver, como va a estar hablando Smiley, que hay aún iglesias que se atreven a decir que Dios aprueba y bendice este tipo de unión. Sorprendentemente, quizás muchas personas no saben que en Dallas, Texas, está la iglesia gay más grande del mundo. Una iglesia que fue fundada en el año 1970 por una decena de gays y lesbianas que se reunieron en una casa y decidieron que querían un lugar de culto seguro y tolerante a raíz de que estaban siendo perseguidos, no eran aceptados por la sociedad. Decidieron reunirse por casas. Bruce Erhard, uno de los primeros fieles, que decía que ellos se hablaban en código. Por ejemplo, para llamarse por nombre, preferían utilizar algunas que otras letras del alfabeto. A Bruce se le conocía como B, él se reunía con J o con L, pues ellos vivían con temor por la homofobia, según ellos, imperante. Dice, prácticamente teníamos que ocultarnos. La sociedad no estaba lista para admitir nuestro derecho a ser religiosos, sin mentir sobre nuestra sexualidad. Es sorprendente entonces que esta iglesia en Dallas, Texas, conocida como la Catedral de la Esperanza, tiene 3.500 miembros y según se estima, el 90% son gays, lesbianas o transexuales. Esta iglesia pues pareciera a primera vista que es una iglesia católica por el vestuario que usan, por la arquitectura de su iglesia y también por el orden de la misa que ellos realizan. Entre los líderes que se destacan de esta iglesia está Michael Piazza, que es el decano de la iglesia, es la persona que ha orquestado la doctrina de lo que ellos enseñan, y también está la famosa Joe Hobson, que es la pastora. Oigan cuál es el pensamiento de esta pastora lesbiana. Pienso que esto demuestra que Dios tiene un sentido del humor tremendamente grande. En un tono más serio, ella señala que la iglesia es un refugio espiritual para personas gays de fe, en una reunión asociada con expresiones más conservadoras del cristianismo. Dice también, dado que estamos en el cinturón bíblico, contamos con mucha gente de una tremenda fe. No encuentro nada abominable en un grupo de seres humanos que se reúnen para celebrar que son hijos de Dios.
Entre las cosas que se mencionan y se contemplan para defender su punto de vista está el hecho de que personajes de la Biblia que mostraron un gran afecto, un gran amor, ellos lo consideran como homosexuales. En la República Dominicana, posiblemente usted no lo sepa, hay una iglesia gay que se denomina Iglesia de la Comunidad Metropolitana. Nosotros tenemos ahora una entrevista que se le hiciera al reverendo Wilkin Lara de la iglesia ICM. ¿Qué es la iglesia gay de Santo Domingo? Bueno, en primer momento no es la iglesia gay, es la iglesia de la Comunidad Metropolitana, un lugar abierto, ecuménico a todas las orientaciones sexuales. O sea, no podemos clasificar solo para la iglesia gay, ¿no? ¿Por qué tiene una iglesia como elemento vinculante una orientación sexual? A raíz de toda la discriminación que se ha sufrido en todas las denominaciones, históricamente la comunidad homosexual ha sido mal vista, maltratada en todas las denominaciones. Cuéntame un poco cómo nace. La Iglesia de la Comunidad Metropolitana nace el 6 de octubre del año 1968, a raíz de todos esos enfrentamientos que estaban pasando en los Estados Unidos con una etapa de mucha recriminación a la comunidad homosexual. Recordamos los ataques en los bares de Stonewall. La Iglesia de la Comunidad Metropolitana surge en este contexto para brindar una opción diferente a la comunidad LGBT. ¿Quién la funda, esta iglesia? La funda el reverendo Troy Perry. Troy Perry fue miembro de la iglesia pentecostal durante muchos años. Él, a raíz de su orientación sexual, es expulsado, pasa por algunas crisis existenciales, ¿verdad? Por esto, pero aún sigue sintiendo el llamado de Dios desde su condición homosexual para brindar un espacio libre de discriminación a tantas personas que como él han sido rechazados en otras denominaciones. ¿En cuántos países está la Iglesia Metropolitana? La Iglesia de la Comunidad Metropolitana está en 23 países y contamos con alrededor de 300 iglesias de comunidades alrededor, en estos 23 países. ¿Y cuánto tiempo tiene funcionando aquí la Iglesia Metropolitana? La iglesia tiene 6 años en República Dominicana. Fue fundada el 14 de abril del 2006. Los servicios espirituales que ustedes dan aquí, ¿en qué consisten? Pues alabanza, ¿no? La Iglesia de la Comunidad Metropolitana tiene su credo, su fe la fundamenta en los credos niceanos y el credo de los apóstoles. Entonces celebramos la comunión, celebramos la liturgia de la palabra y ministramos a través de la oración. Ustedes, podríamos decir que esto se parece mucho a una misa. Hay cierto parecido. ¿Qué usted piensa de que hay una iglesia gay en la República Dominicana? ¿Que hay una iglesia? Aquí hay muchas iglesias, yo creo. No, pero ese es gay, para homosexuales. Que hay una iglesia de gay. No sé, que pienso que eso sería un problema de ellos. ¿Una iglesia gay? Sí. Ay, yo no sabía que había una iglesia gay. Pues hay una iglesia gay. ¿Usted qué piensa? Bueno, imagina, ¿qué te puedo decir? Porque dice la Biblia que los homosexuales no verán la cara de Dios. ¿Usted sabe que hay una iglesia gay en la República Dominicana? No. ¿Qué usted piensa de eso? Por favor, no. No estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque Dios hizo un hombre y una mujer, no hizo un tercer sexo. Venga, mire. Venga acá. Jesús predica que sí van a haber demasiadas cosas y yo creo que ese es solamente el principio de todo lo que tiene que venir. Hay también, además, prácticas religiosas en este momento o servicios religiosos, por ejemplo, en iglesias homosexuales. Bíblicamente solo hay 6 textos que las demás iglesias acostumbran a utilizar como textos garrote para apartar a la comunidad gay y lésbica de la espiritualidad. ¿Cuáles son esos textos? Esos textos bíblicos usualmente son basados en la historia de Sodoma y Gomorra, que lo encontramos en Génesis,
Y al final nos damos cuenta, cuando hacemos un análisis teológico exhaustivo y sin ningún tipo de prejuicios, nos damos cuenta de que ese texto bíblico no condena la homosexualidad como tal. ¿Ustedes ofician matrimonios, ese tipo de cosas para homosexuales? Nosotros aquí lo que celebramos es la santa unión de pareja. Personas que quieren públicamente y sobre todo ante Dios tomar una posición de consagración. Ustedes también dan ayuda. Como puedes ver, son algunas ropas que hemos recibido de unas iglesias en Puerto Rico y en los Estados Unidos. Las iglesias ICM se caracterizan por tres cosas. Primero, por ser un espacio de acogida y completamente de inclusión. Segundo, por ser un espacio de defensoría de los derechos de las minorías. Y tercero, por tener ese lado solidario con las personas que más lo necesitan. Es interesante escuchar testimonio como esto, como lo de ese reverendo Wilkin, porque nos da a entender dónde estamos, qué es lo que estamos pensando. Entonces, ¿puede un creyente decir al mismo tiempo que puede practicar el pecado y que Dios lo celebra? ¿Puede decir un creyente que Dios creó a un hombre, a una mujer, hombres con hombres, mujeres con mujeres, siendo que Él mismo lo condena? Hay dos personas que conocí que practicaban la homosexualidad y estos jóvenes recibieron a Cristo como Salvador, fueron discipulados con la palabra de Dios y hoy, para la gloria del Señor, ninguno practica este tipo de pecado. Si ellos entendieran que lo que hacían estaba bien, simplemente me hubiesen dicho, bueno, gracias por haberme enseñado la palabra, gracias por haberme predicado el Evangelio, qué bueno que ahora yo puedo seguir viviendo como vivía y ahora Dios también me ama. No, ellos entendieron que era todo lo contrario, que por ese tipo de pecado y por el pecado mismo que tenemos nosotros como seres humanos, Cristo murió por ellos. Aceptaron ese regalo precioso, fueron salvos y al mismo tiempo dejaron esa práctica, pero fue a través de la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Es lo único que puede transformar. Bien, yo quiero ya resaltar al final sobre la importancia de dar el mensaje más bien y decirle a quienes nos escuchan y a aquellos que se encuentran bajo este tipo de atadura. Quiero resaltar que no es el pecado de homosexualidad lo que va a llevar al hombre al infierno, como tampoco es el hecho de que alguien mate a otro es lo que lo lleva al infierno, sino lo que lo lleva al infierno es rechazar el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, es lo que te lleva al infierno. Lo segundo es que si yo no acepto ese sacrificio que Cristo hizo por mí, aún yo no siendo homosexual, de igual manera también estoy condenado. La Escritura dice que es en la condición que nos encontramos, dice Romanos capítulo 5, verso 8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hay oportunidad, así como la hubo para mí, para ti y para todo aquello que practican el pecado, hay oportunidad de arrepentimiento en Cristo Jesús. Y es importante también mencionar, 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 en adelante, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entre ese grupo de pecadores están, dice allí la Biblia, los afeminados y los que se echan con varones. Pero el versículo 11 nos da una nota muy interesante para aquellos que dicen que nunca van a salir de ese pecado, para aquellos que dicen que nacieron así. Como bien mencionaba el pastor, ese testimonio de que sí Dios puede transformar los corazones. Fíjense lo que dice 1 Corintios 6:11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús
y por el Espíritu de nuestro Dios. Es importante que quien lava, quien santifica, quien justifica, es el Señor. El ser humano no puede salir por sí mismo de este pecado. Por eso, amigo, si tú estás atado en este pecado, queremos decirte que le entregue tu vida a Cristo y el Señor hará la obra de transformación. Gracias por mantenerse en sintonía con el Lucero de la Mañana. Nos puede visitar a nuestra dirección en Facebook, el Lucero de la Mañana, y nos puede escribir a nuestra dirección ellucerodelamanana@gmail.com. Y gracias nuevamente por su fidelidad cada domingo. Dios les bendiga y si Él lo permite nos vemos la próxima semana.